Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Ya estamos con el todo y sus partes de Carmen Molinas Bonilla para continuar hablando hoy de François Vidocq, ese delincuente que fue un gran delincuente y pasó a policía. Muy buenas tardes, Carmen, muy bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Andreita. Muy bien, con este día tan lindo. Hermoso. Bueno, por suerte. Por suerte. Porque hemos tenido algunos días que, en fin. Sí. Vamos a hablar nuevamente de Vidocq. ¿Por qué vamos a hablar nuevamente de Vidocq? Sí. Porque antes habíamos hablado de ese pasaje de delincuente a policía, sí. Digo para los que no nos Ahí escucharon. Está bien, me parece bárbaro que hagas como una sinopsis, reseña, claro. que igual va a ir entremezclada con la biografía de él. Pero era ni más ni menos que el fundador de la Sûreté francesa, y siendo que había sido un delincuente muy famoso. Entonces, eso es lo que llamó la atención, pero claro, él aplicó para la investigación la metodología de pensar como piensa el delincuente. Claro, y eso fue lo que le hizo ser llegar a grandes resultados. Claro, fue la gran revolución de la técnica criminalística de la época. Se considera que Vidocq fue el primer investigador, verdaderamente el primer detective que hubo, que se puede llamar así, porque los otros anteriores no tenían método, no tenían sistema, por lo tanto iban actuando un poco, diríamos, a la criolla, a los ponchazos. Y otra cosa que también lo habías terminado con eso, y creo que fue muy importante, que logró introducir a la policía infiltrada, cosa que ahora es muy común verla infiltrada dentro de pero en aquella época esto fue una innovación total. Sí, es más, él fue el que introdujo al policía de investigaciones ya sin uniforme. Claro. Porque, él decía, vamos avisando a todos los delincuentes que llegamos con el uniforme. En aquella época jamás un policía dejaba su uniforme, era una deshonra. Fue un pionero en ese sentido. Entonces fue un pionero en muchas cosas. En muchas cosas. Pero hoy vamos a analizar, está muy bien este raconto que has hecho para introducirlo, pero veamos cómo fue su vida, porque fue una vida anecdótica también, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Fue una vida tan aventurera. Aventurera, esa es la palabra. Tan aventurera que incluso no solamente se han escrito varios libros sobre él, también él ha sido inspiración para otros de grandes escritores. Y bueno, hoy vamos a nombrar a algunos, el otro día nombramos a otros, pero por ejemplo, él siempre decía con orgullo, yo soy Vidocq. Bueno, Agatha Christie, en sus famosas novelas policiales, ella tiene a Monsieur Poirot. Y Monsieur Poirot, muy orgulloso él, también siempre dice, yo soy Poirot, je suis Poirot. ¿No? Entonces, eso lo sacó directamente, hasta de las mismas palabras, la misma frase de Vidocq. Así que, a pesar de que el tipo de investigador es diferente y no viene Monsieur Poirot del AMPA ni del ámbito criminal como venía Vidocq, de todas maneras está inspirado un poco en esta dinámica. Y además Edgar Allan Poe, por ejemplo. Por otra parte, él se hizo amiguísimo de muchísimos intelectuales de la época, pero de eso hablamos después. Muy bien. Bueno, sabemos que nació en Arras, en Francia, el 23 de julio de 1775, y que su padre era panadero, y era un hombre honesto y severo.
él cuando tenía apenas 14 años, ya quería circular por la vida, no quería estar ahí detrás del mostrador de la panadería ni en la cuadra haciendo pan. Entonces robó dinero de sus padres. En muchos lugares dice robó algo de dinero de sus padres. No, robó 2.000 francos. Era mucha plata. Que era mucho en ese momento. Y huyó de la ciudad porque él planeaba navegar a América, porque, bueno, quería recorrer el mundo, se quería comer el mundo, en otras palabras. Pero perdió todo el dinero porque, bueno, un chico tan jovencito, muy mujeriego, entró entre prostitutas, y bueno, y a jugar y a tomar, y cuando quiso acordar, un poco le habían robado y otro poco lo había gastado. Así que no pudo viajar a América, él perdió todo ese dinero, tuvo que alistarse en el regimiento de Bourbon al año siguiente. Él era un soldado muy valiente, pero muy poco ejemplar. Claro. Y le encantaban los duelos. Ah, mira. Y cualquier cosa que pasaba, él ya retaba duelos. Dicen que tuvo más de 15 duelos. Y durante la guerra de Austria, con Austria, accedió al cuerpo de granaderos, que era una infantería de élite en aquel momento. ¿Y qué pasa? Agrede a su oficial superior, ni más ni menos, porque rehusó, parece que el oficial le gritó, lo retó, en fin, y él lo retó a duelo. Cuando rehusó a participar en un duelo con él golpeó al oficial. Y eso suponía la pena capital. Claro, claro. Entonces tuvo que desertar. Y ahí regresó a su pueblo, a Arras, pensando, bueno, que los padres lo iban a recibir como al hijo pródigo. Claro. Pero en realidad le dieron con la puerta en las narices, esa es la verdad. Claro. Y entonces, como la Revolución Francesa estaba en auge, él afirmó que había salvado 2 nobles e intentó lograr que la nobleza lo protegiera, porque todavía en ese momento de la revolución estaba en la lucha y él pensaba que iba a ganar la nobleza. Pero fue capturado y lo destinaron a la guillotina, ni más ni menos, ¿no? ¿Y cómo se salvó? Y porque ahí sí la familia que le había dado con la puerta en las narices, el cariño filial, en fin, su padre pidió ayuda a la familia Chevalier, que era una familia muy importante. Y no solamente que intervino en lograr la libertad de Vidocq, sino que Vidocq se enamoró de Louise Chevalier, la hija de la familia, y se casó con ella afirmando que ella estaba embarazada, pero resultó ser falso. Para casarse con Claro, fue para que le dieran el permiso, la chica se había enamorado de él. Parece que no solo él era enamoradizo, sino que era un gran seductor. Claro, claro. Bueno, pero la chica sí parece que era enamoradiza, porque después de estar casada con él descubre que ella tenía un romance con un oficial, y entonces él la abandona, se marcha a Bruselas, y ahí adquiere un pasaporte falso con el nombre de Rousseau. Mira. Y en Bélgica se hace amante de una baronesa que le doblaba la edad, y ahí es cuando la baronesa lo deja de mantener y él se queda ahí en banda, termina repitiendo lo que había hecho con sus padres, con la panadería, empieza a robar. Claro. Y ahí se conoce con una banda de criminales y se hace miembro de la misma. Bueno, gana, roba mucho dinero y logra tener
un estatus alto económico, diríamos, pero se gasta el dinero en fiestas, prostitutas de nuevo, vuelve a actuar de bandido. Su vida era un despilfarro, Carmen. Sí, exactamente. Y bueno, y lo arrestan en muchas ocasiones, pero logra escapar siempre. Ah, sí. El otro día mencionábamos a Houdini, que bueno, él parecía Houdini, se escapaba de cualquier lado. Pero no se quedó en el robo, también fue contrabandista. Ah, mira. Bueno, tenía mucho mundo, mucha calle. Sí, lo que no tenía, felizmente para él, nunca participó en asesinatos, en violaciones, nada de esas cosas. Claro. Él era ladrón, estafador, contrabandista, aprovechador de las mujeres. Mujeriego también. Por eso, aprovechador de las mujeres con su encanto, le sacaba dinero, tampoco era proxeneta, ¿eh? Bueno, fue condenado a 8 años de trabajos forzados una vez. Y fíjate que trabajos forzados es en una galera. Yo no sé si recordás, pero hemos visto hasta en las películas. La gente de trabajos forzados está en una galera encadenado. Bueno, nadie sabe cómo, pero él escapó otra vez usando un disfraz. Luego marchó a los Países Bajos. Ahí trabajó en un buque con patente de corso y atacaba naves inglesas. Claro, ahí era como medio héroe porque había una guerra. En Ostende lo detienen otra vez porque siempre hace alguna de las suyas, había estafado también. Bueno, lo envían a Tolón. Logra escapar de la prisión de Tolón, que era muy difícil, era toda una proeza, y bueno, vuelve a su pueblo natal. Ahí se mantiene unos 2 años, tranquilo, y conoce a la hija de un conde, él se hace pasar por austríaco y ya se convierte en el amante de la hija del conde. Como no podía ser de otra manera. Tal cual. Y con ella se traslada a Rouen. Así estuvo 2 años, pero las autoridades lo encuentran nuevamente. Pero él escapa a Boulogne, se une nuevamente a una tripulación de corsarios, vuelve a atacar buques inglesas. Era la época de las guerras napoleónicas. Pero bueno, lo arrestan porque un compañero lo reconoce e informa a las autoridades de Boulogne. Y ahí lo trasladan a una prisión muy severa, que era la prisión de Douai. Pero el procurador general Ranson lo convence para que apele y solicite un nuevo juicio, porque era seductor hasta con la gente, se hacía amigo de... No era la seducción de enamorar a las mujeres. No. Tenía las características que tienen los estafadores, ¿no? Son entradores, son simpáticos, tienen un carisma especial. Bueno, durante ese periodo que estuvo detenido, su esposa Luis le pidió el divorcio, porque él se había separado de hecho, pero nunca se habían divorciado. Bueno, ahí él trató de enderezarse, trató de vivir como un comerciante, se instaló en Faubourg Saint-Denis, pero un año después hizo de las suyas y fue nuevamente a prisión. ¿Por qué? Porque había intentado trabajar como maestro y parece que se propasó con una de sus alumnas, de las mayores, y lo expulsaron del pueblo, tranquilamente, así. Bueno, luego hay una promesa de amnistía, y entonces él aprovecha esa promesa y va a ofrecer sus servicios a la policía de París como infiltrado. Ya contamos esto, que el inspector no le hizo mucho caso, pero él le dijo que para probarlo, que lo detuvieran, lo encadenaran y que él iba a volver en 2 o 3 horas, porque se iba a liberar. Y se liberó y para probar su buena fe, volvió. Entonces, bueno, ahí lo sorprendió tanto al inspector que le permitió trabajar en la policía. Ya sabemos que a partir del collar que le habían robado, de esmeraldas que le habían robado a la emperatriz Josefina,
y que Napoleón había ordenado de que de cualquier manera se consiguiera él mismo, y que ese fue su primer gran éxito. Claro. Eso ya lo mencionamos. La columna anterior. Exactamente. Bueno, ahí él sugiere la formación de la unidad de policía que les llamó Brigada de Seguridad, que es la Brigade de Sûreté, sí. Y más tarde se convirtió en la Sûreté Nacional. Él mandaba 12 detectives que habían sido criminales como él, la mayoría. Ganó muchísimo dinero porque su renta anual era de 5.000 francos. Claro. Bueno, la cuestión es que cuando empieza la restauración francesa y hay situaciones difíciles, y se empieza entonces a trabajar nuevamente en esas teorías de la seguridad nacional, porque ya no solamente persigue a criminales, sino también a los detractores del régimen. Claro. Bueno, el hecho es que Vidocq hace mucho dinero con todo esto, sí, sí. Al extremo que su madre muere en 1820 y él le celebra un entierro ni más ni menos que en la Catedral de Notre Dame de París. Increíble, ¿eh? Que había que pagar muchísimo, era una fortuna. Claro. Bueno, ese mismo año se casa con Jean-Victoire Guérin, que muere 4 años después. Se casa nuevamente 6 años después con Floride Magnier, pero mantiene su reputación de mujeriego y seductor, ¿no? Y bueno, la cuestión es que sirvió como policía de investigador, sí. Sirvió también como policía de arma política, diríamos, y en la época de Carlos X. Bueno, cuando asciende Luis Felipe I de Francia, repunta la inseguridad y la delincuencia, entonces aumenta el trabajo policial. Claro. Y qué casualidad, aparece una epidemia de cólera. Yo digo casualidad porque estamos viviendo la pandemia. Sí, increíble, La epidemia de cólera provocó lo que está provocando aquí en todo el mundo, un problema muy serio económico. Claro. Entonces, al haber problemas económicos, enseguida se provoca una ola de disturbios, porque la gente, es lógico, desesperada, empieza con marchas contra el gobierno, en fin, pero además también comienzan a haber más robos, más delitos, claro. Algunos porque eran ladrones y otros porque querían darle de comer a su familia, en fin. Entonces, bueno, la Sûreté tenía un trabajo infernal porque todos los días arrestaban a docenas de personas, ¿no? Bueno, pero Vidocq lograba siempre su éxito y en ese momento era un momento muy revolucionario, diríamos. Afloraron rivalidades, enfrentamientos, había policías que no podían entender el éxito que él tenía, siendo que provenía del AMPA. Sí, ahí también la envidia estuvo presente, la envidia, ¿no? También, además él codeándose con los altos niveles, yo me imagino lo que habrá sido para los policías que se consideraban, entre comillas, de carrera. Claro. Entonces, bueno, con todas esas rivalidades fue forzado prácticamente a dimitir, tras la acusación de que él instigó un crimen a través de un mediador para obtener el mérito de resolverlo. O sea, los policías, sin saberlo, estaban decretando que él tenía el síndrome mesiánico, que le llaman, que es esa de provocar un hecho desgraciado para luego resolverlo. Claro. El síndrome mesiánico lo descubrió un médico que ahora no recuerdo el nombre, con una enfermera que ponía a la muerte a sus pacientes, nadie sabía qué había pasado, claro. Y ella los salvaba a último momento, hasta que descubrieron que era ella la que porque no los podía salvar, claro, a veces a último momento. Y bueno. O sea que se lo acusó de este síndrome. El síndrome mesiánico, no conocían el nombre ni nada, pero en realidad lo acusaron de lo mismo, provocar un crimen
para obtener el mérito de resolver ese crimen. Él no necesitaba eso, realmente, porque tenía una mente privilegiada para investigación criminal, al extremo que hasta el día de hoy se lo estudia en las, por ejemplo, hay un artículo que lo publicó el doctor Fernando Cardini, que es un argentino especializado, lo publicó en la newsletter de la investigación criminal, y él dice, con los años acuñé una frase, dice, para ser un buen investigador criminal hay que ser en potencia un buen criminal, al estilo Vidocq. Porque Vidocq decía siempre lo mismo, que si no habías conocido el AMPA, el ambiente criminal, todo lo demás, ¿cómo ibas a pensar como un criminal? Entonces no ibas a saber cómo actuaba y no ibas a saber descubrir que en la escena del crimen todo debía ser mirado bajo el microscopio. Decía que en aquel entonces el microscopio era era un instrumento más que agudo, importantísimo. Hoy lo es también, pero hoy hay otras técnicas. Bueno, la cuestión es que si lo ponemos en la mente de la gente de la época, era que estaba diciendo, miremos cada situación con la tecnología más avanzada, más de punta, ¿no? Que existe. O sea, si sería importante, Vidocq, que lo están estudiando en el día de hoy, porque esto que te leí de newsletter... Sí, es actual. Es absolutamente actual. Y también se piensa que Edgar Allan Poe se inspiró en él también para crear a su detective Auguste Dupin. Ni más ni menos. Como bien decís, de Edgar Allan Poe también fue la inspiración de un escritor no tan conocido, pero sí en Francia lo es mucho, que es Émile Gaboriau, que creó el personaje del detective Monsieur Lecoq. Te das cuenta que es Poirot, Agatha Christie, Lecoq, es el único que tuvo la brillante idea de por lo menos no copiarle la fonética del apellido, fue Poe, porque Edgar Allan Poe puso Auguste Dupin, ¿no? Pero los demás hasta el nombre, pues el nombre, ese nombre que termina en una sílaba aguda, es como que golpea, ¿no? Vidocq. Sí. Bueno, y también está la película El Emperador de París, que no la vi, pero dicen que es muy buena. Voy a ver si está en yo la Netflix. tendría que ver, también estoy es un pendiente, pero dicen que es muy buena, sí. Y lo bueno, después él cuando se retira pone una imprenta, escribe sus memorias. También Balzac lo ayuda, que es muy amigo, ni más ni menos de Honorato de Balzac. Pero luego Balzac escribe otras memorias, pero ya no ayudándolo, sino escribe la biografía de Vidocq. Él fue realmente el orgullo de cierta policía que le reconoció el genio que tenía. Y cuando ya tenía 80 años, que él estaba alejado de todo, lo llaman, y esto lo cuenta este profesor en la newsletter que te dije, lo llaman cuando tenía 80 años para ver si podía descubrir qué había pasado, porque había habido un robo muy importante en una empresa. Y entonces él les dice que le den las fichas porque estudiaba todas las fichas de los probables delincuentes, y que le den un día y que al otro día de mañana le pongan en fila a todos los empleados de la empresa, que les va a decir quién fue el autor del robo. Bueno, al otro día va mirando y hablando con cada uno, haciéndole preguntas hábiles,
Y cuando termina, los hace retirarse y les dice, la ladrona, el ladrón no es un hombre, es una mujer, la ladrona es la señora tal. Entonces dice, no puede ser, hace 25 años que trabaja en la empresa, es una señora mayor, claro. Es una señora... Sí, pero es una señora mayor que nunca tuvo ningún hombre, que nunca se vistió coquetamente, ni se preocupó por maquillarse, ni nada. Esa señora hace un año empezó a preocuparse por su aspecto, a vestirse bien, a ir muy maquillada, muy peinada. Esa señora tiene un hombre al que mantiene. Ay, mirá cómo se dio cuenta, bueno, Qué increíble. Porque después de tantos años de mujeres, bueno, algo había conocido. Entonces investigan y justamente había robado para mantener un amante joven que estaba con ella para sacarle dinero. Entonces increíble, fue una de las últimas actuaciones famosas en el cual él podía decir con ese orgullo, yo soy Vidocq. Bueno, y yo creo que así vamos cerrando, estamos pasados, Carmencita, de hora. Sí. Un placer escucharte como todos los miércoles y nos reencontramos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Bueno, que pasen muy bien. Vivencias.